En 1992, la FDA americana aprobó al finasteride como un medicamento de perfil antiandrógeno para tratar esa crónica condición y conocida y antigua, que es la hiperplasia benigna de próstata que afecta a muchos varones a determinada edad. No pasaron muchos años para que en el 97, ya de cara al 98, la misma FDA aprobara al medicamento finasteride también a una dosis menor, pero para tratar esa vieja condición de alopecia androgénica. A partir de ahí, el finasteride se ha convertido en un medicamento muy importante para tratar esa antigua condición, sobre todo en el caso de los varones. Y a pesar de tener una eficacia importante, sobre todo en términos de ralentización del proceso de avance de alopecia androgénica, no ha podido escapar de algún rechazo por ciertos efectos adversos que tiene este medicamento, que tienen que ver con la esfera sexual masculina. Soy Rafa Nascimento y este es el capítulo número 10 del Tricólogo. Vamos a intentar entender al finasteride. Vamos allá. Esto es El Tricólogo, un programa del canal de Unity Hair. Si quieres entender a fondo los diferentes problemas capilares que existen y sus posibles soluciones científicas, este es tu lugar. Bueno, ya estamos en el capítulo número 10 del Tricólogo. Y como ya os comenté, toca hoy hablar de un viejo medicamento en el tema de alopecia androgénica, sobre todo el conocido finasteride. Hay que empezar diciendo que este medicamento finasteride, aunque suene a haber sido heredado del campo urológico por el tema y el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, no debemos olvidar que existe en la alopecia androgénica una base hormonal, como ya se tocó en capítulos pasados, el tema de la dihidrotestosterona. En ese sentido, pues está claro que sin olvidar los trabajos de Hamilton en los años 40, o ya un poco más cerca por mencionar esos estudios que realizó Imperato McGinley sobre niños caribeños, ¿no? que tenían una deficiencia genética de la 5-alfa reductasa y que vio, ¿no? A través de su estudio que al pasar los años, pues esta población tenía una próstata más pequeña y no perdían en ningún momento el cabello, ¿no? Entonces sí, es un medicamento heredado, ¿no? de la parte urológica, pero también hay que rescatar los trabajos que ya se venían haciendo desde el punto de vista hormonal en relación a la alopecia androgénica. Y hay que mencionar que este finasteride, esta molécula en particular, ¿no? que logra inhibir a la 5-alfa reductasa, que como ya habíamos mencionado también, se presenta con 3 isoenzimas, ¿no? de las cuales pues el finasteride va sobre todo a inhibir la isoenzima tipo 2, ¿no? teniendo muy poca afinidad por la tipo 1. Donde se ubica la isoenzima, ¿no? En este caso, pues sobre todo se ubica en esa vaina radicular externa de
ya en zona capilar, a nivel del folicular, pero también, claro, que se ubica en zona prostática, conductos deferentes, vesícula seminal. Entonces, claro, es una enzima, es una proteína que está en varias partes, ¿no?, del cuerpo, pero a nivel capilar nos interesa sobre todo la isoenzima tipo 2, ¿no?, de esta proteína que logra, como ya habíamos mencionado también anteriormente, transformar, ¿no?, a la testosterona en su derivado más potente, ¿no?, que es la DHT. El finasteride tiene un mecanismo de acción muy particular. En lo que respecta a la farmacocinética del finasteride, como se sabe, es un inhibidor competitivo de la 5-alfa-reductasa tipo 1, 2 y 3. Lo que pasa es que ejerce sobre todo su acción en la de tipo 2. Los niveles séricos de DHT son reducidos un 70% y un 90% en próstata. La vida media de este medicamento va de unas 5 a 6 horas, pero puede variar hasta 16 horas, sobre todo en las personas de mayor edad. Y recordar que al suspenderla, los niveles de DHT vuelven a la normalidad en unos 14-15 días. Para entender mejor al finasteride, deberíamos entender también que existen por lo menos unos 3 o 4 tipos de paciente al cual este medicamento le llega y otorga, por sus características y también obviamente por lo que ocasiona el finasteride como medicamento, la función que tiene, ocasiona efectos algo diferentes en relación a su eficacia y también en relación también a los efectos adversos que puedan existir, reconociendo obviamente que también hay una diferencia, así como hay una diferencia de tipo de paciente que va a recibir el medicamento de finasteride, también hay una diferencia de dosaje del mismo. No es que el finasteride se prescriba a todas las personas por igual. Entonces, bajo ese punto, bajo el punto de vista del paciente, probablemente debamos reconocer como mínimo 3, tal vez un cuarto, pero sobre todo unos 3 perfiles, ¿no? El primer perfil tendría que ver a los pacientes con hiperplasia benigna de próstata. Entonces, hay que reconocer que este medicamento de finasteride en realidad fue sacado al mercado pensando en esta patología en particular, ¿no? En esta patología en particular, pero que a su vez recae sobre una población particular, una población que precisamente por empezar a presentar esa condición de crecimiento prostático con sus síntomas obviamente detectados en este caso por la urología, tienen una particularidad empezando por la edad, ¿no? Por irnos un poco más abajo, es una población que obviamente puede superar los 45, 50, 60 años, ¿no? Luego nos detendremos un poco en estas características porque son importantes para poder entender los efectos adversos que puede haber. Entonces, como primer grupo, pacientes que tienen una hipertrofia benigna de próstata y fue, digamos, el motivo por el cual este medicamento también salió al mercado y se creó, ¿no? A una dosis, ojo, de 5 miligramos día, ¿vale? Es una dosis que digamos está indicada, ¿no?, de acuerdo a esta patología y obviamente lo recibe
lo recibe esta población. Luego volveremos un poco al tema de las edades, pero bueno. Segundo grupo, avanzamos un poco más en los años y encontramos a esos pacientes con alopecia androgénica. En este caso vamos a poner la M aquí, no al inicio, de perfil masculino, ¿no? Los hombres que tienen alopecia androgénica y sobre los cuales también se empezó a ver que este medicamento frenaba, ¿no?, el avance y el empuje de la DHT y pudo puede revertir esos efectos sobre los folículos. ¿Qué población? Más o menos de qué edades estamos hablando. Pues obviamente desde edades que pueden ser muy tempranas, ¿no? Estamos hablando de 20, 25, en donde se puede presentar la alopecia androgénica y de hecho lo hace con mayor o menor fuerza. Y ahí sí nos vamos pues a edades que pueden igualarse con el otro grupo, pero el rango es mayor. El rango es mayor. Y pasamos al tema de la dosis. Dosis menor, ¿vale? Vamos a considerar 1 miligramo al día, reconociendo que es bueno este medicamento titularlo, ¿no? Personalizarlo, porque no es lo mismo iniciar este medicamento probablemente en personas a edades tempranas a tenerlo o proponerlo o prescribirlo a edades más tardías, y también obviamente hay que ver el tipo de avance o grado de alopecia que tiene el paciente. O sea que vamos a poner 1 miligramo al día, pero también hay que decir que dentro del abanico de propuestas que existen para este finasteride, no necesariamente lo pautamos diariamente. Una propuesta medianamente promedio, por así decirlo, podría ser, por ejemplo, unas 3 veces por semana, ¿no? Es un esquema también válido y que recae sobre este grupo particular de personas. Y de nuevo, no tocó efectos adversos, pero luego lo comentaré. Un tercer grupo, ya a partir de aquí ya nos iríamos a todo lo que es off-label, o sea, están fuera de indicación, pero que se sigue prescribiendo dependiendo un poco la condición de la persona, la propuesta y la valoración que haya hecho el médico tricólogo al paciente. En este caso, hablando ya de mujeres, ¿no? Por ejemplo, el primer grupo podríamos hablar de esas mujeres con hipertricosis y que pueden verse acompañadas también de cuadros como síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, algunos esquemas de tratamiento, siempre vuelvo a lo mismo, personalizado y acordado con su médico, pues dependiendo del caso, a veces se opta por utilizar el finasteride en este grupo de mujeres a unos 2,5 miligramos más o menos. Yo hablaría de un cuarto grupo en aquellas mujeres también que no tienen ningún desequilibrio hormonal, pero que tienen una alopecia androgénica también, y a las cuales también, dependiendo del caso, vuelvo a lo mismo, aunque hay otros medicamentos que probablemente se usan y yo personalmente los usaría y los tocaría en algún momento, es utilizar el finasteride en este grupo de personas. Ahí sí y ahora vuelvo a hablar de los otros grupos, con efectividad muy variable, ¿no? Inclusive
todo lo que estamos hablando hasta ahora, o lo que estoy hablando hasta ahora, se refiere a una terapia oral. No estoy tocando de momento, por ejemplo, las formas tópicas que también existen del finasteride y se presentan de esa forma también, pero con resultados muy variables en términos de efectividad. En este caso me refiero a la efectividad para control de alopecia androgénica, ¿vale? No me meto con la efectividad en relación a la hiperplasia benigna de próstata, que se sabe que tiene una efectividad alta, pero sí es verdad que en el caso de la mujer sin ningún componente hormonal, una mujer, tampoco voy a hablar de una determinada edad, pero que no tiene ningún desequilibrio hormonal, la eficacia de este medicamento, mejor dicho, puede ser muy variable. Sin embargo, en el caso de los pacientes con alopecia androgénica varones, se ha visto que hay efectividades que son altas, ¿no? 60%, 70%, y que, bueno, tal vez algún trabajo, algún estudio se va hacia abajo, pero sobre todo hay un porcentaje muy alto de eficacia de este medicamento, primero para ralentizar el proceso de la alopecia androgénica, para frenarlo. Y segundo, también porque esto es un medicamento crónico, para ver a través del tiempo y de los años que se va a utilizar, en qué medida se repuebla o se rescatan esos folículos que estaban, entre comillas, un poco atontados y que eran susceptibles de ser rescatados, en este caso, disminuyendo la DHT. Entonces es un medicamento que puede obtener un beneficio muy, muy interesante en determinados pacientes. Debemos reconocer también que, y ya me centro más a este grupo, debemos reconocer también que al ser un medicamento de uso prolongado, de uso crónico, hay que saber también que afortunadamente ya empiezan a haber, no muchos, pero sí hay una cierta cantidad de estudios que valoran la eficacia del finasteride a lo largo de los años, ¿no? Y se ha podido ver, por ejemplo, que podría estar insinuándose un pico de eficacia cercano a los 2 años de uso, reconociendo que se pueden ver ya sus primeros efectos beneficiosos pasados los 6 meses, llegando al año. Por ahí hay algún estudio que a los 3 meses ya empieza a encontrar que no digo que no se pueda, pero generalmente la pendiente empieza a subir 12 meses hacia adelante y suele tener un pico de eficacia al segundo año, para que a partir de ahí pacientes que lo han recibido por 5 años o 10 años inclusive, ya empieza a disminuir un poco la eficacia, pero de todas maneras a mantenerse un efecto positivo en este caso de la condición capilar, para no ver o evitar un poco el avance de la alopecia. Hay que decir también que este medicamento, otra vez dentro de este grupo, pues se ha visto que tiene un mejor resultado en zona occipital y de coronilla, y también en parte en zona de vértex, ¿no? Donde se obtiene un poco y ya nos acerca un poco al tipo de patrón que puede tener a algún paciente y al cual le puede beneficiar este medicamento de finasteride. Ahora bien, recordando un poco estos grupos y ya entrando un poco al tema de efectos adversos, sin meterme al conocido y estudiado hasta cierto punto y muy, muy comentado, efectos adversos o síndrome post-finasteride, que tendré que realizar otro capítulo para hablar del tema, quién sabe si uno o más, pero sí es verdad que hay que comentar que este medicamento pues tiene efectos adversos, ¿no? Efectos adversos en la esfera sexual, llámese disfunción eréctil,
o problemas que tienen que ver con la disminución de la eyaculación, así como también algunas personas han notado disminución del tamaño genital, algo de ginecomastia. Entonces hay que decir que estas características, estos efectos adversos, esta parte negativa del finasteride, por supuesto que se empezó a notar también en el primer grupo, ¿no? En el grupo de los pacientes con hipertrofia benigna de próstata. Pero con pinzas, ¿no? A valorarlo un poco con pinzas, sobre todo al comparar los dos grupos, porque hay que reconocer que, por eso he querido empezar por el perfil de paciente, hay que reconocer que ya de por sí una persona tiene a mayor edad más probabilidades de poder presentar en algún momento de lo que le resta de vida algún problema que tenga que ver con la esfera sexual. Y si a eso le agregamos que ya tiene en este caso, alguna alteración en el tamaño prostático sin entrar a patologías serias, empieza a tener también sintomatología a ese nivel. Entonces, es un grupo que hay que tocarlo con pinzas y para no ir de lleno a pensar que el finasteride, que sí se ha visto que ocasiona efectos adversos, solo sea por eso, ¿no? Una de las cosas que diferencia a estos dos grupos y hace que hasta cierto punto disminuyan los efectos adversos no solamente es la edad. Vuelvo al rango de edad. Pues menor edad, menos probabilidades de que una persona pueda tener algún efecto adverso en la esfera sexual. Pero sí es verdad que se ha visto que una de las diferencias, en este caso en estos dos grupos, en relación a efectos adversos, en donde este puede llegar inclusive a 10, 15 o 20% de personas que tienen efectos adversos de la esfera sexual, pues obviamente en este grupo de alopecia androgénica de mayor rango de edad, pero relativamente pacientes de edades más tempranas, pues puede rondar el 2 al 6% de probabilidades. Y tiene que ver con la dosis también. Se ha visto que una de las diferencias es que es menor dosis la utilizada para tratar la alopecia androgénica que la hipertrofia benigna de próstata. En ese sentido, probablemente una de las premisas que habría que tener, que yo también la tengo presente en el trabajo que realizo, es sobre todo ver y tratar de titular personalmente con cada paciente cuál es la dosis mínima que debe utilizar de finasteride para lograr los efectos deseados sin necesidad de entrar a efectos adversos que ya se sabe que algunos estudios sí lo relacionan con la dosis, ¿no? Entonces volvemos un poco al tema del miligramo día, pero depende cuántas veces por semana, ¿no? Entonces, los efectos adversos, claro que hay un porcentaje de efectos adversos que podría presentarse, pero es bajo, ¿no? Y depende de la dosis también. Y como había comentado ya hace un momento, de la edad de los pacientes y obviamente de la patología en sí de la hipertrofia benigna de próstata. Entonces, hablar de efectos adversos en el campo sexual relacionados a finasteride, no olvidar que hay que valorar también la edad, valorar también la condición que pueda tener el paciente en relación a la posibilidad que tenga, por ejemplo, un problema prostático, pero obviamente también hay que valorar la dosis, que también se ha visto que tiene relación. Una de las cosas que se ha visto también en algún trabajo reciente, no recuerdo ahora si es de 2017,
o 2016 mejor dicho, es que se ha visto que al parecer aquellas personas que tenían estos efectos adversos en relación al campo sexual, a la disfunción eréctil que podía tener el paciente, se ha visto que estarían relacionados, muy aparte de esos factores que acabo de comentar, a algunos tripletes ya a nivel genético del DNA muy particulares que podrían estar presentándose a manera de polimorfismos. Con esto quiero decir que al parecer probablemente haya gente, obviamente, siempre desde el punto de vista genético, que a veces parece que lo explica todo, pero sí es verdad que ha habido algún estudio ahí que ha relacionado esos efectos adversos, inclusive los de síndrome posfinasteride, que incluyen cuadros hasta depresivos, o sea, se describen y se comentan en relación a algunos polimorfismos genéticos muy puntuales que, bueno, es para comentarlo y tenerlo presente, ¿no? Que a veces no es por culpa del mismo medicamento, sino por otros factores, ¿no? Le vuelvo a quitar peso al finasteride en ese sentido, que bien le ha hecho al tema de la alopecia androgénica, solo que obviamente cada paciente no es igual y que hay que saber un poco tamizarlo, ¿no? Hay que saber adecuarlo al tipo de paciente y obviamente al grado de alopecia y a la edad y a otros factores que tienen que ver. Es interesante el tema del finasteride porque es un medicamento que probablemente, y esto ya como consejo, sea importante y en términos generales hablar mucho con el paciente, no solamente para conocer sus expectativas, sino como médico que uno es para plantear cómo es esa esfera sexual, si es que existen, por ejemplo, otras alteraciones como diabetes, hipertensión, si es que existe un problema prostático ya en el momento de la consulta, o si es que ha tenido alguna alteración previa en el pasado que tenga que ver con la esfera sexual, antes de plantearnos el uso de este medicamento, aunque todo parezca que va a ir bien. Entonces, simplemente son algunas recomendaciones y obviamente tener presente estos grupos y este medicamento que todavía nosotros lo utilizamos, que sigue dando muy buenos resultados, pero que obviamente hay que tener presente algunos puntos importantes en su manejo, porque va a ser un manejo largo, ¿no? Y que obviamente para cerrar, digamos así, el tratamiento personalizado, es bueno tener presente algunas de estas cosas que os acabo de comentar. Con relación al finasteride del día de hoy, y simplemente si tenéis alguna duda o pregunta, pues ya sabéis, abajo y a comentarios. Así que ya nos estaríamos viendo en el capítulo número 11 del Tricólogo. Hasta luego.